Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes de este podcast de Eufrasiano. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es la Asamblea Constituyente Francesa de 1789. Pero primero hay que saber qué es una asamblea. Emily, ¿nos podrías contar? Una asamblea es un grupo formado por miembros de una organización que se reúnen periódicamente para tomar decisiones sobre un ámbito o área específica de la misma. Les voy a dar un ejemplo sobre lo que es el Ecuador. Se reúnen como la voz del pueblo para tomar las mejores decisiones del Ecuador y sus ciudadanos. Las asambleas se realizan privadas o abiertas. Se permite la participación de los socios y fomenta la transparencia. Gracias. Angélica, ¿nos podrías decir por qué se dio la primera asamblea? Esto ocurrió cuando Francia atravesaba una crisis económica muy severa en el reinado de Luis XVI y su predecesor, su abuelo Luis XV. Esto dio a que el pueblo dé sus impuestos a la monarquía y se sintieran injustos y decidieron reformar y reconstruir el sistema estamental. ¿Cuándo se dio exactamente la asamblea? Después de meses de negociaciones fallidas, algunos de ellos se reunieron a finales de junio en el Salón de Juegos de Piloto de Versalles, donde formaron una Asamblea Nacional y acordaron redactar una constitución. Sin embargo, recién en 1791, la primera Carta Magna de Francia formalizó una monarquía constitucional en la que el rey compartía el poder con la Asamblea. Muchas gracias. Isaac, en esta asamblea hubieron varias personas. ¿Nos podrías decir quiénes estuvieron? Claro, los estados, el rey organizó en 1789 una asamblea constituyente que era electoral. Esta reunieron a la burguesía, los cleros y la nobleza. Estos se reunieron por primera vez en 1791, el 1 de octubre, lo cual fue un caos. ¿Por qué? Porque quedaron excluidos algunos miembros políticos. Gracias. Ángel, en tema de importancia, ¿quién crees que fue el más importante en esta asamblea? Yo creería que fue Abate Sieyès, ya que fue un influyente teórico político durante la Revolución Francesa. Destacó por su panfleto ¿Qué es el tercer Estado?, que abogaba por la igualdad y la representación. Su contribución a la formación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1789 marcó un hito en la historia política francesa. Muchas gracias. Julián, ¿para ti quién fue el más importante? Bueno, para mí fue Jean-Joseph Mounier, que fue un abogado y político francés. Este fue de los más importantes debido a que fue uno de los grandes promotores de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Gracias. Y Ángel, debido a esta primera asamblea se dieron muchas más de estas, como por ejemplo la primera declaración de las Naciones Unidas. ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Claro, la Declaración de las Naciones Unidas, adoptada el 1 de enero de 1942, establece los principios de solidaridad entre las naciones aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue firmada por representantes de 26 naciones y sentó las bases para la creación de la ONU en 1945. Gracias. Julián, esta asamblea tuvo una gran influencia ya que fue la primera y causó realmente un impacto en la sociedad. ¿Nos podrías decir cómo? Bueno, esto tuvo un gran desarrollo en la libertad y la democracia en Europa y en todo el mundo en general. Pero bueno, esto empezó siendo una idea para liberar Francia, con lo cual se habló con la asamblea, y al inicio parecía ser una buena idea, pero luego fracasó debido a que muchos de sus escritos estaban en contra de su gobierno. Gracias. Y finalmente, Emily, ¿nos podrías decir cuántas asambleas ha tenido el Ecuador? Asambleas que en total fueron 20, que en un punto de la historia su nombre era diferente, ya que al inicio de la creación se llamaba Congreso. Y mientras pasó el tiempo se empezó a llamar la Asamblea Constituyente y se pondría el nombre donde se estaba ubicado. A lo largo de los años 70 fue que se cambió el nombre de Congreso a Asamblea Nacional de Quito. Muchas gracias por escuchar este podcast.